Me llamo Elisa. Al crecer, la diferencia entre mi hermana gemela Anna y yo era como el día y la noche. Ella era la chica dorada y, bueno, yo no lo era. Nuestro papá, un severo profesor universitario, tenía su vida dedicada a libros y conferencias, mientras que nuestra mamá era la ama de casa por excelencia, dedicada a su hogar y familia, empujándonos a seguir sus pasos. Desde que tengo memoria, estar en casa se sentía más como estar en una sesión de críticas interminables. Mis padres tenían un plano para la familia perfecta, y no incluía a una hija que usara camisetas de bandas y prefería mantenerse al margen. Elisa, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Era la línea favorita de mi mamá, generalmente lanzada hacia mí cuando llegaba al desayuno con los auriculares puestos, tratando de bloquear el mundo. Anna, en cambio, brillaba con la aprobación. No entiendo por qué te cuesta tanto ponerte un vestido bonito y sonreír más, decía, moviendo su cabello perfecto sobre su hombro. Era como si viniera de otro planeta. Un sábado particularmente agotador, mientras nuestra familia se preparaba para una de las fiestas del papá, un evento que daba sueño, pero que teníamos que asistir, decidí revelarme de la manera más pequeña que conocía. Me puse mi delineador más oscuro y unas botas que definitivamente no cumplían con el estándar apropiado. No vas a salir así, ¿verdad? Mamá me atrapó en las escaleras, sus ojos recorriendo mis botas como si estuvieran cubiertas de barro. Me encogí de hombros, mi defensa estándar. No veo por qué no. Ella suspiró de esa manera larga y cansada que decía que era la mayor decepción en su mundo perfectamente ordenado. Por favor, Elisa, solo esta vez, ¿no puedes intentar encajar? ¿Para qué? ¿Para que puedas fingir que somos la familia perfecta? Le respondí, cansada de la misma canción y baile. No se trata de fingir, se trata de mostrar respeto por tu padre, argumentó, su voz adoptando ese tono agudo que significaba negocios. Anna, al escuchar la conversación, bajó por el pasillo, sus tacones resonando en la madera como si fuera una jueza acercándose al estrado. Mamá tiene razón, Liz, no es tan difícil verse decente. ¿Por qué siempre tienes que complicar las cosas? Quizás no quiero ser un clon tuyo, Anna, le respondí, sintiendo que mi cara se sonrojaba. Odiaba estas discusiones, odiaba ser comparada, pero más que nada, odiaba sentirme la rara en mi propio hogar. Papá apareció al pie de las escaleras, su ceño fruncido lo suficiente como para llamar la atención. Elisa, cámbiate ahora, nos vamos en 10 minutos. Su tono no dejaba lugar a la discusión, no gritaba, no necesitaba hacerlo. La decepción en sus ojos era suficiente para hacerme marchar de regreso a mi habitación, cambiar mis botas por unos zapatos planos aburridos y borrar la mitad de mi delineador. Mientras conducíamos a la fiesta, el coche estaba en silencio, excepto por la música clásica que papá insistía en poner porque era calmante. Miraba por la ventana, los árboles borrosos pasando. En ese momento, me prometí que algún día viviría una vida en la que nadie podría decirme qué ponerme, cómo actuar o quién ser. Algún día sería libre del eco de esas expectativas. Mi habitación era el único rincón de la casa donde podía pretender que estaba en otro lugar, en cualquier otro lugar, a diferencia del resto de la casa, que estaba llena de las elecciones de mis padres. Mi habitación era mía. No era mucho, solo 4 paredes cubiertas de bocetos y pósters de música, pero era mi escape de la realidad de las expectativas de mi familia. Una noche, mientras intentaba perderme en una lista de reproducción de mis bandas favoritas, papá tocó y entró en mi habitación, su rostro con el ceño fruncido que ya conocía. Elisa, baja ese ruido. ¿Y por qué no has estudiado con Anna hoy? Sabes que ambas tienen exámenes pronto, dijo, con voz severa. Saqué un auricular y lo miré, tratando de mantener la voz serena. He estado estudiando, solo que no con Anna. Aprendo mejor sola. Papá sacudió la cabeza, claramente sin convencerse. Conoces las reglas. Tu hermana saca buenas notas, y tú deberías hacer lo mismo. No entiendo por qué siempre tienes que complicar las cosas. No se trata de complicar las cosas, dije, con la frustración creciendo. Solo no entiendo por qué tengo que seguir el camino de Anna en todo. ¿No puedo tener mi propia manera de estudiar? No respondió a eso, solo cambió de queja. ¿Y esos amigos tuyos? Te vi con ellos en el café ayer. No creo que sean una buena influencia. Deberías pasar tiempo con las hijas de mis colegas. Son más adecuadas. Sentí que mi temperamento aumentaba. ¿Adecuadas para qué? ¿Para ti? ¿Por qué hablan de economía y fingen disfrutar esas aburridas reuniones universitarias? Antes de que pudiera responder, mamá apareció en la puerta, su voz aguda al unirse. Elisa, tu padre tiene razón. Esas chicas vienen de buenas familias. Saben cómo comportarse. Son el tipo de amigas que deberías querer. Me puse de pie, enfrentándolos a ambos. ¿Y si no quiero amigas que me elijan?
¿Y si quiero elegir a mis propias amigas? ¿Elegir lo que estudio o incluso lo que quiero ser? Eso es suficiente, Elisa, dijo mamá, con tono definitivo. Sabes que tu futuro está en la universidad. Tu padre se ha asegurado de eso, y después de que te gradúes, tendrás que comenzar a pensar en asentarte. Ya hemos discutido esto. ¿Asentarse? Las palabras quedaron en el aire como una condena. ¿Te refieres a pensar en ser la esposa de alguien, como Anna? ¿Es eso lo único que piensas? Estoy destinada a más, pero el rostro de mamá se suavizó ligeramente, aunque su voz seguía firme. Queremos lo mejor para ti. Seguir el camino que hemos trazado te dará una buena vida. ¿Una buena vida? Repetí, con la ironía amarga en la boca. ¿Es una buena vida si es la idea de otra persona sobre lo que es bueno? Nadie respondió a eso. No necesitaban hacerlo. Todos sabíamos que no había punto en discutir. Tenían sus planes y esperaban que yo me alineara. Al igual que Anna. Anna y yo éramos como dos caras de la misma moneda, siempre juntas pero nunca en la misma sintonía. En la universidad, donde papá enseñaba, las diferencias entre nosotras se volvían aún más obvias. Ella estaba en administración de empresas, la niña dorada, siempre asintiendo en las clases y haciendo preguntas inteligentes que hacían que los profesores asentaran con aprobación. Yo estaba atrapada en el mismo programa, pero se sentía como usar un zapato en el pie equivocado, torpe, incómodo y simplemente incorrecto. Una tarde, mientras luchaba con una montaña de libros en la biblioteca, Anna entró como una brisa, con sus apuntes organizados y su sonrisa lista. Hola, Liz, ¿vas a venir al grupo de estudio esta noche? El profesor Hall mencionó que iba a pasar. Podría ser bueno que mostremos nuestra cara, dijo, con un tono ligero pero insistente. Miré hacia arriba, sintiendo el peso de sus expectativas. No creo. Esas cosas realmente no son lo mío, ya sabes. Frunció el ceño, dejando caer sus libros con un golpe que coincidía con su desaprobación. No se trata de que no sea lo tuyo, Liz. Se trata de causar una buena impresión. Tienes que empezar a tomártelo en serio. Nos graduamos pronto. Me encogí de hombros, volviendo a mis apuntes. Lo estoy tomando en serio. Solo que no de una manera que me haga miserable. ¿Para qué fingir? Porque, Liz, a veces tienes que jugar el juego para avanzar. ¿Crees que me gusta todo esto? Señaló sus libros perfectamente tabulados y sus notas en colores. No se trata de gustar, se trata de hacer lo que es necesario. Sacudí la cabeza, empujando mi silla con un rasguño. Bueno, tal vez estoy cansada de hacer lo que es necesario según los demás. ¿Alguna vez pensaste en eso? Su voz se suavizó, pero sus ojos eran de acero. Liz, solo trato de cuidar de ti. Papá no estará aquí para resolver las cosas para siempre. ¿Qué vas a hacer si sigues alejando a todos? Quizás lo averigüe por mi cuenta. Quizás no necesito seguir el mapa de papá o el tuyo, le respondí, sintiendo un impulso de desafío. Anna suspiró, su frustración clara. Eres tan terca, solo intenta. Sí, por mí, si no es por ti misma. Ve esta noche, habla con el profesor Hall, no te matará. La miré, realmente la miré, y vi no solo a mi hermana molesta y perfecta, sino a alguien que realmente se preocupaba a su manera. Está bien, lo pensaré, concedí, sin estar lista para prometer más. Gracias, dijo, volviendo a sonreír. No es tan malo, ya sabes. Incluso podrías gustarte si le das una oportunidad. Lo dudo, murmuré, pero sabía que había perdido esta ronda. Por Anna, asistiría. Pasaría por otra aburrida discusión y asentiría en los momentos correctos. Solo serían unas pocas horas, me decía a mí misma. ¿Qué tan malo podría ser? Como resultó, no fue tan malo como pensé. El profesor Hall era sorprendentemente interesante cuando no estaba dando una conferencia desde un podio. Incluso hice una pregunta, lo que le valió una mirada de sorpresa pero complacencia a Anna. Más tarde, mientras caminábamos de regreso a nuestro dormitorio, Anna me empujó. ¿Ves? No tan terrible, ¿verdad? Sin embargo, esa frágil paz no duró mucho. En nuestro último año, Anna nos presentó a su prometido, un abogado 10 años mayor que ella, ya bien establecido y exactamente lo que nuestros padres soñaban. Mamá y papá estaban en las nubes, alabando a Anna por haber hecho una buena elección y de inmediato dirigiendo sus miradas expectantes hacia mí. Ahora, Elisa, es tu turno de encontrar a alguien adecuado, dijo papá una noche durante la cena, su tono implicando que se me estaba acabando el tiempo. Mamá asintió con entusiasmo, ya planeando mi vida como si fuera otro de sus proyectos hogareños bien organizados. Piensa en tu futuro, querida, alguien que pueda proveer para ti, que tenga una buena posición. Recuerdo haber mirado mi plato, sintiendo que las paredes se cerraban.
La boda de Anna estaba meticulosamente planeada hasta el último detalle por mamá, desde los vestidos de las damas de honor hasta los arreglos florales, mostrando su visión perfecta de prestigio familiar. Después de la boda, mamá visitaba a Anna con frecuencia, dándole consejos y asegurándose de que su vida se desarrollara tal como ella había orquestado. Al ser testigo de esto, sabía una cosa con certeza: no quería que mi vida fuera diseñada por las manos de otra persona. Un día, caminaba por la calle, perdida en pensamientos sobre cómo escapar de la vida que mis padres habían imaginado para mí, cuando escuché el profundo rugido de una motocicleta acercándose. La curiosidad me atrajo hacia el sonido. Fue entonces cuando lo vi, Jaque, con su chaqueta de cuero y su sonrisa despreocupada, deteniéndose a mi lado. «Pareces necesitar un aventón», me llamó sobre el rugido del motor, con un destello juguetón en sus ojos. Dudé, mirando de reojo el camino hacia casa y luego su mano extendida. ¿Qué tenía que perder? Claro, ¿por qué no?, respondí, mi voz una mezcla de nervios y emoción. Al subirme a la parte trasera de su moto, sentí una oleada de adrenalina mientras acelerábamos. El viento azotaba mi cabello, y por primera vez en mucho tiempo, reí de verdad. Jaque gritó algo sobre mostrarme su mundo, y yo me aferreté más fuerte, sin querer que este momento terminara. Nos detuvimos en un diner frecuentado por motociclistas, comiendo hamburguesas y papas fritas. Jaque me contó sobre su vida como soldador, su pasión por las motos y su amor por la carretera abierta. Era tan diferente de todo lo que conocía, crudo y real. ¿No te asusta vivir así?, pregunté, mi voz apenas audible entre el clamor de platos y el bullicio a nuestro alrededor. ¿Asustarme? No, es emocionante. Nunca sabes qué hay detrás de la esquina. ¿No es eso mejor que tener todo planeado para ti?, respondió, sus ojos iluminándose con cada palabra. Durante las semanas siguientes, nos encontrábamos en secreto. Cada paseo en la moto de Jaque me alejaba más de la vida que se suponía debía vivir y más cerca de la vida que quería. La velocidad, la aventura, no se trataba solo de la emoción, se trataba de sentirme viva, de sentirme libre. Una noche, mientras veíamos la puesta de sol desde un mirador aislado, Jaque se volvió hacia mí. Elisa, no solo monto para escapar, monto para sentirme viva, para hacer que cada momento cuente. Contigo, cada momento se siente como si valiera algo. Me incliné hacia él, mi corazón latiendo rápido. Nunca me he sentido así antes. Haces que me sienta libre. Él sonrió, acercándome más. Entonces no volvamos a solo existir, vivamos. 6 meses con Jaque se sintieron como una vida llena de momentos que siempre había soñado. El día que me propuso bajo las estrellas, con el suave rugido de su moto de fondo, mi corazón gritó un sí antes de que mi boca pudiera formar la palabra. Era perfecto, excepto por un obstáculo inminente: mis padres. Luchaba con el miedo de presentar a Jaque a mis padres. Él era todo lo que ellos desaprobaban: sus bordes ásperos, su espíritu salvaje, su vida simple pero contenta como soldador. Pero el amor fortaleció mi valor, y decidí que era hora de que lo supieran. El día que llevé a Jaque a casa, él llevaba su habitual chaleco de cuero, camiseta negra, jeans rasgados y una bandana. Me encantaba eso de él, era innegablemente el mismo. Caminamos por el camino de entrada, y ya podía sentir el peso del juicio de mis padres. Al entrar, el rostro de mamá se puso pálido al ver a Jaque, sus ojos se abrieron de asombro. ¿Qué en el mundo, Elisa?, exclamó, su voz apenas un susurro. La reacción de papá fue más dura, sus palabras eran afiladas como cuchillos. ¿Quién es este y por qué está vestido como un pandillero en nuestra casa? Tomé una respiración profunda, estabilizando mis nervios. Mamá, papá, este es Jaque. Es el hombre que amo. Nos vamos a casar. Su silencio fue ensordecedor. Luego papá se volvió hacia Jaque, su tono cargado de desdén. ¿Casarte? ¿Qué haces para ganarte la vida, joven? ¿Cuáles son tus calificaciones? Jaque, bendito sea, no titubeó. Soy soldador. Tomé algunos cursos especializados después de la secundaria. Trabajo duro y gano la vida honestamente. La expresión en el rostro de mis padres era una mezcla de horror e incredulidad. Mamá parecía que iba a desmayarse. Un soldador, Elisa, no puedes estar seria. La voz de papá se elevó, la ira resplandecía. ¿Esperas que le demos nuestra bendición a esto, que tires tu futuro por un soldador? Sentí que mi determinación se endurecía. Sí, porque él me hace feliz, no es eso lo que debería importar. Pero la vida que llevarás, comenzó mamá, su voz temblorosa. Será la vida que elija, respondí,
mi propia voz ganando fuerza. Papá sacudió la cabeza, su decisión era clara. No podemos ni queremos apoyar esto. Si lo eliges a él, no esperes ser parte de esta familia. La contundencia de su tono me rompió el corazón, pero no cambió mi decisión. Jaque apretó mi mano, dándome la fuerza para enfrentarles. Entonces elijo a Jaque. Elijo a nosotros. Elijo mi felicidad. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas y la mandíbula de papá se tensó. Si sales con él, no te molestes en volver, dijo papá, su voz fría. Caminando lejos de la casa de mis padres con Jaque, mi corazón era un lío de emociones, dolor, alivio, emoción y miedo, todo mezclado en uno. El aire de la noche se sentía diferente, como si cada respiración que tomaba fuera un paso más hacia una nueva vida. Viajamos en silencio durante un rato, el único sonido era el rugido constante de la motocicleta bajo nosotros. Cuando finalmente paramos en un pequeño diner en las afueras de la ciudad, Jaque se volvió hacia mí, su rostro serio. ¿Estás segura de esto, Elisa? Quiero decir, realmente segura. No hay vuelta atrás después de esta noche, dijo, sus ojos buscando los míos en busca de alguna pista de duda. Asentí, apretando su mano con fuerza. Nunca he estado más segura de nada. Estar contigo se siente bien. Se siente como lo que se supone que debo hacer. Él sonrió con esa sonrisa imprudente y encantadora que me había conquistado el primer día que nos conocimos. Entonces hagámoslo. Empecemos nuestra vida juntos. Dentro del diner, encontramos una mesa tranquila en la esquina. La mesera nos trajo 2 cafés sin preguntar, y nos sentamos allí planeando nuestros próximos pasos. Entonces, ¿qué es lo primero?, pregunté, revolviendo crema en mi café y observando cómo giraba y se mezclaba. Necesitaremos encontrar un lugar donde quedarnos, al menos por un tiempo. Luego, tal vez buscar trabajos. Tengo algunos amigos que pueden ayudarnos a comenzar, respondió Jaque, su tono práctico pero optimista. Va a ser difícil, ¿verdad?, dije, más como una afirmación que una pregunta. La realidad de lo que estábamos haciendo comenzaba a hundirse. Jaque extendió su mano a través de la mesa, cubriendo la mía. Podría ser, pero lo manejaremos juntos. Difícil no es nada nuevo para ninguno de los dos, ¿verdad? No pude evitar reír, una explosión corta y aguda de auténtica diversión. Cierto. Juntos, pasamos horas en ese diner hablando y planeando. De vez en cuando, Jaque soltaba una idea que sonaba tan salvaje y libre que hacía que mi corazón saltara. Quizás algún día ahorremos lo suficiente para hacer ese viaje en carretera por el país, solo tú, yo y la carretera abierta. Me gusta eso, dije, permitiéndome soñar más grande de lo que jamás me había atrevido. Regresando a la ciudad, comenzamos nuestra búsqueda. Las próximas semanas fueron un torbellino de actividad. Encontramos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero era nuestro. Jaque consiguió trabajo en un taller local, y yo tomé turnos en un diner cercano. La vida era dura, pero era nuestra. Nos arreglábamos con lo que teníamos, y cada noche cuando volvíamos a casa el uno al otro, sentía que teníamos todo. Meses después, decidimos que era hora de hacerlo oficial y nos casamos en una pequeña ceremonia íntima. Mantuve una pizca de esperanza de que mi familia se presentara, de que verían lo feliz que era y dejarían de lado sus prejuicios. Pero las sillas reservadas para ellos permanecieron vacías, y no llegaron mensajes de felicitación. A pesar del dolor de su ausencia, el día fue perfecto porque era nuestro. Me volví increíblemente cercana a la mamá de Jaque. Ella me recibió con los brazos abiertos, llamándome su hija y llenando los vacíos que dejó el rechazo de mi propia familia. Su calidez y aceptación curaron algunas de las heridas que me causaron mis padres. Finalmente, las cosas empezaron a mejorar para Jaque y para mí después de que completara un curso adicional de buceo y se convirtiera en un soldador submarino certificado. Su salario aumentó a $150,000 al año, y eso hizo una gran diferencia. Pudimos comprar una casa adosada en una zona bonita, el tipo de lugar con el que siempre había soñado pero que nunca pensé que realmente podría vivir. Comencé a trabajar como despachadora en la empresa de Jaque. No era solo un trabajo, sentía que formaba parte de algo importante, apoyando al hombre que amaba y construyendo nuestro futuro juntos. Los fines de semana, escapábamos de la ciudad en su moto, rugiendo por caminos sinuosos y disfrutando de vistas impresionantes de la naturaleza. Esos momentos
con el viento en mi cabello y su calor contra mi espalda, eran pura felicidad. Viviendo cerca, mi suegra se convirtió en una visitante frecuente. Una tarde, mientras Jaque estaba en el garaje arreglando algo y yo preparaba café, llegó luciendo preocupada. Ha habido una noticia fea, dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Algo sobre un profesor de la universidad involucrado en un escándalo de acoso. Mi corazón se detuvo por un momento. Oh, ¿dijeron quién era? Traté de mantener mi voz firme, temiendo la respuesta. Ella negó con la cabeza. No mencionaron un nombre en la radio, pero ya sabes cómo son estas cosas. Seguro que ya está por toda la televisión. Asentí y encendí la televisión, sintonizando las noticias. Y efectivamente, había un informe sobre el escándalo. Y como temía, la cara de mi papá apareció en la pantalla. El presentador detallaba las acusaciones en su contra, y sentí una ola fría de incredulidad. Apagué la televisión y me senté pesadamente, tratando de procesar las noticias. Jaque entró, limpiándose las manos con un trapo. Vio mi rostro y su ceño se frunció con preocupación. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó. Tragué saliva, mi voz apenas un susurro. Es mi papá, lo han acusado de acosar a una estudiante. La expresión de Jaque se endureció por un momento antes de acercarse y tomar mi mano. Lo siento, Elisa, es una noticia dura. ¿Cómo quieres manejar esto? Negué con la cabeza, sin estar segura de nada en ese momento. No lo sé, quiero decir, ¿qué puedo hacer? No es como si estuviéramos cerca. Él apretó mi mano, comprensivo. Lo que necesites, estoy aquí para ti. No tenemos que resolver todo ahora mismo. Decidí esperar y ver cómo se desarrollaban las cosas antes de tomar alguna decisión. Cualquiera que fuera mi elección, sabía que tendría a Jaque a mi lado, y eso era lo que necesitaba para enfrentar lo que viniera. La vida había sido tranquila hasta esa tarde inesperada en el trabajo, cuando un auto familiar se estacionó en el lote. No había visto a mis padres en mucho tiempo, y verlos removió una mezcla de emociones que pensé que ya había superado. Ambos lucían dramáticamente cambiados. El escándalo les había pasado factura. Mamá había perdido mucho peso y parecía muchos años mayor, mientras que papá parecía roto, una sombra del hombre severo que alguna vez fue. Mi madre me vio y corrió hacia mí, con los brazos abiertos como si nada hubiera pasado, como si los años de distancia y desaprobación pudieran solucionarse en un instante, pero no pude abrazarla, no ahora. En cambio, di un paso atrás y tomé la mano de Jaque, buscando fortaleza en su presencia. Elisa, fue muy difícil encontrarte, dijo mamá, su voz quebrándose por la emoción. Papá, siempre el rudo, fue directo al grano, su voz áspera y amarga. Fui acusado injustamente, ¿sabes? Fui con el esposo de tu hermana por ayuda, pero ese chupasangre quería una fortuna. Tu hermana se puso de su lado, y ahora nos han echado. Necesitamos tu ayuda. Los miré, con incredulidad y enojo agolpándose dentro de mí. ¿Ayuda? Después de todos estos años, ¿vienen y me piden ayuda? No tenemos a dónde ir. La voz de mamá era desesperada. Nos han desheredado también. Pensamos que tal vez podríamos quedarnos contigo. Casi me reí de lo absurdo. ¿Quedarse conmigo? Después de que me desheredaron. Ustedes dejaron claro que ya no era su hija. La cara de papá se puso roja, su viejo temperamento aflorando. Nos debes, Elisa, después de todo lo que hemos hecho por ti. Ahí es donde te equivocas, interrumpí, sintiendo que Jaque apretaba mi mano en señal de apoyo. No les debo nada. Me echaron porque elegí mi felicidad sobre sus exigencias. ¿Y ahora quieren mudarse y fingir que somos una familia? La situación estaba descontrolándose, y podía ver a la gente observando mientras se formaba una multitud. Mamá empezó a llorar, sus sollozos fuertes y llamando aún más la atención. Estás siendo desagradecida después de todo lo que hemos hecho por ti, me acusó entre lágrimas. Tomé una profunda respiración, mi decisión clara. No, mamá, no soy desagradecida, soy libre y feliz. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con ellas. Mientras nos alejábamos, escuché a papá gritar, pero Jaque se acercó y le dijo tranquilamente al equipo de seguridad, no los dejen volver. Los meses siguientes pasaron volando, llenos de amor y paz. Dimos la bienvenida a un hijo, un nuevo comienzo en nuestra familia en crecimiento. Mis padres nunca volvieron. Ese día en el estacionamiento fue la última vez que los vi, aunque parte de mí lamentaba lo que pudo haber sido. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí y para mi familia.